Soria Ya ha hecho un balance de su actividad en las Cortes durante el curso político con un repaso a las propuestas defendidas desde el inicio de la legislatura en marzo de 2022. Ángel Ceña, Vanessa García y Juan Antonio Palomar, los tres procuradores autonómicos de Soria Ya, denuncian que su labor se ha encontrado con obstáculos significativos debido a la constante negativa de PP y Vox. Entre todas las iniciativas presentadas por Soria Ya, destaca la proposición de ley de medidas contra la despoblación, un problema que, según los procuradores, afecta profundamente a la provincia de Soria. La ley busca implementar medidas concretas para atraer y retener población e incluye incentivos para la instalación de nuevas empresas, mejoras en infraestructuras y servicios básicos y medios para fomentar la natalidad y atraer a jóvenes profesionales. Con esta proposición de ley se subraya el compromiso de Soria Ya con la solución de problemas críticos para la provincia y la comunidad, demostrando una vez más que la lucha contra la despoblación es una prioridad que no puede ser ignorada. Entre las iniciativas defendidas en este tiempo se encuentran 3 interpelaciones y 3 mociones sobre temas vitales para Soria Ya, como la despoblación, la gestión del agua y la natalidad. Ante el Pleno, la agrupación ha propuesto 2 iniciativas importantes: la presa del Río Mayor y el helicóptero de emergencias sanitarias, siendo la primera aprobada por unanimidad. Además, Soria Ya ha defendido 50 proposiciones no de ley en diversas comisiones, encontrando un muro de rechazo por parte de PP y Vox, más preocupados en bloquear propuestas que en buscar soluciones, según la formación sorianista. Además, en este tiempo, Soria Ya ha defendido 5 proposiciones no de ley ante el Pleno, centradas en ayudas al funcionamiento de empresas y autónomos, el regreso de los primeros cursos del grado en Medicina a Soria o la construcción de la autovía Daroca-Burgos. Soria Ya espera que esta nueva etapa, tras la ruptura del gobierno PP y Vox, traiga consigo una mayor disposición al diálogo y la cooperación. La formación soriana dice estar dispuesta a colaborar con todos los partidos de las Cortes para garantizar que los intereses de los ciudadanos de la provincia y de la comunidad sean prioritarios. Y para hablar sobre el balance de este tiempo en el gobierno de Castilla y León, así como lo que es la ruptura del Partido Popular y Vox en el gobierno autonómico, está aquí con nosotros el procurador Ángel Ceña. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Pues aquí a responder o a intentar responder vuestras preguntas y nada, encantado de estar en Burgos con vosotros. Muy bien, Ángel, estamos encantados de que estés aquí en nuestra casa. Yo tengo que hacerte la pregunta obligada. ¿Cómo se vive en la Junta de Castilla y León esta ruptura que ha habido entre vos y el Partido Popular? Bueno, pues la verdad es que se abre un nuevo periodo, no sé, un poco incierto, bueno, un poco incierto, tampoco muy incierto. Va a ser la primera vez desde que llegó Fernández Mañueco a la presidencia del gobierno de Castilla y León que va a gobernar en solitario. Primero estuvo con Ciudadanos, luego con Vox y ahora solo, en minoría y solo. Y sin una mayoría en las Cortes de Castilla y León que le respalde, con lo cual, pues yo creo que este tiempo tiene que ser nuevo para buscar acuerdos y consensos, porque, claro, solo tiene 31 de 81 procuradores. Un gobierno en minoría puede resultar, en este caso, interesante a la hora de forzar al Partido Popular, al Grupo Popular en las Cortes, a buscar acuerdos y a llegar a consensos. Con lo cual nos puede venir bien a nosotros. Yo creo que ahora, si quiere contar por ejemplo, con Soria Ya, pues tendrá que abordar por fin algunos de los problemas que llevamos poniendo encima de la mesa y que no se decide este gobierno a abordar, pues como la despoblación, la sanidad en el medio rural y el transporte sanitario, las infraestructuras de carreteras o algunos centros de salud pendientes desde hace bastante tiempo, como el de San Leonardo de Yagüe. Así que, bueno, pues será interesante poder observar si el presidente, Fernández Mañueco, está a la altura política que le demanda este nuevo tiempo, porque hasta ahora no ha tenido que sufrir esas negociaciones para conseguir sacar adelante sus proyectos y ahora, por primera vez, pues está ante ese reto. Soria Ya, desde luego, mano tendida para hablar con el Grupo Popular, con el gobierno, pero también con la oposición, con el Partido Socialista,
para llegar a acuerdos en cosas que son importantes, porque yo creo que esta comunidad lo que necesita es acuerdos. Acuerdos en las cuestiones más importantes, y yo creo que la despoblación y el reto demográfico es el tema más importante que hay encima de la mesa en esta comunidad, y así lo perciben los ciudadanos. Imaginemos que diga el presidente Mañueco en la cúpula del Partido Popular en Castilla y León: mira, no vamos a gobernar solos, vamos a intentar gobernar con otras formaciones, ¿no? Y haya un ofrecimiento a Soria ya. ¿Estaríais dispuestos a entrar en ese futurible gobierno? Bueno, en principio yo creo que nuestros 3 procuradores, sumados a los suyos, todavía quedarían muy lejos de la mayoría absoluta. No parece un escenario muy probable, pero desde luego a llegar a acuerdos, siempre que beneficien a la ciudadanía soriana y a cambio de algunos de los proyectos que nosotros hemos puesto encima de la mesa, que además, que lo sabe tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, conocen cuáles son nuestras demandas. O sea, llevamos 2 años y 3 meses en las Cortes todo el día con ellas, a cambio de una actitud ante las ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas en la provincia de Soria, a cambio de, por ejemplo, un helicóptero de transporte sanitario de emergencias que hemos demandado muchas veces, porque el helicóptero que nos sirve ahora a la provincia de Soria es el de Burgos, y al este de la provincia, a la zona de Ágreda, Ólvega, o al sur de la provincia de Soria, pues no llega en unos tiempos razonables, ni muchísimo menos. Pues podríamos plantear encima de la mesa acuerdos, pero tienen que ser cosas concretas y materializables. No nos vamos a dejar engañar por promesas vacías, porque eso ya lo hemos visto, cómo funciona. Ángel, pero es que yo te oigo hablar y al final estamos en lo de siempre. O sea, a todos estos grandes partidos se les llena la boca con el tema de la despoblación, y nosotros lo único que pedimos son cosas concretas, cosas básicas, que si un helicóptero, que si una fiscalidad diferenciada. O sea, te quiero decir que al final, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué a los grandes partidos se les llena la boca y cuando hablan de despoblación parece que todo es como que suena muy bien, pero luego nunca se hace nada? Pues es lo que pasa al bajar de las musas al teatro, ¿no? Es lo que pasa al bajar de la retórica vacía a la realidad. Con la manifestación que Teruel Existe y Soria Ya organizaron el 19 de marzo, no, el 31 de marzo de 2019, se puso encima de la mesa el problema de la despoblación y entró en la agenda de todos los partidos. Todos los partidos hablaban de despoblación, un grave problema. O sea, que el 70% del territorio de España esté despoblado es un grave problema, de equilibrio territorial sobre todo, ¿vale? Pero hay que pasar de hablar del tema, hay que pasar a hacer algo. Claro. Y es que no se pasa, porque, y eso lo hemos vivido, aquí en Castilla y León, probablemente Castilla y León sea el territorio como comunidad autónoma que más sufre este proceso, porque lo sufre Soria, pero lo sufren también otras provincias. Zamora es la provincia que más población ha perdido en los 10 últimos años, en proporción. O sea, ha perdido el 10% de su población en 10 años. Entonces, bueno, pues hay un problema. Claro. Y no se afronta de una manera real. ¿Qué hace falta para combatir la despoblación? Pues un plan de medidas, no una medida, un plan de medidas fiscales, medidas de atracción de empresas, medidas de fomento del emprendimiento y también educativas, pero también que en los pueblos haya una sanidad efectiva y real, porque esto ya en los pueblos del norte de Escocia había una frase muy conocida que decía: donde no hay médico la gente se va. Claro. Y es que eso es así, porque donde no hay médico la gente se termina yendo. Y entonces tiene que ser un conjunto de medidas, de infraestructuras, de comunicación, y como no trabajemos en esas cosas, no podemos trabajar en la lucha contra el reto demográfico, como quieren llamarlo ahora, o en la despoblación. Y veremos cómo los pueblos pues se quedan vacíos. Claro, el pueblo de mi padre tenía en 1950 unos 200 habitantes y ahora tiene 14 censados y 7 viviendo. Y esa es la realidad que veis en los pueblos del norte de Burgos, o en la parte de la Sierra de la Demanda, o en toda la provincia de Soria y en tantas comarcas de Castilla y León. Claro. Es que estamos pidiendo que si un helicóptero para la despoblación, para que la gente, si pasa cualquier cosa, o sea, que estamos pidiendo cosas que al final dices, bueno, ¿cómo esto es posible que nos pongan tantas pegas, verdad? Pues sí, yo creo que también es un poco una cuestión de relevancia política. Si se puede presionar desde una postura diferente a la de los grandes partidos, que al final obedecen órdenes jerárquicas piramidales, pues a lo mejor se pueden conseguir cosas. Y esa es la apuesta que nosotros hacemos. Los grandes partidos nacionales no han servido para
para defender adecuadamente estos territorios, la provincia de Soria, pero más provincias, y entonces queremos hacer una apuesta porque, como hemos visto que hacen otros partidos más pequeños, como Coalición Canaria, el PNV, bueno, pues lo llevan décadas haciendo y les ha funcionado. Pues nosotros queremos hacer esa apuesta, una capacidad de presión, tener una herramienta que de verdad defienda el interés de esta España vaciada, despoblada o como queramos llamarla. Uh-huh. En este balance, Ángel, que habéis hecho de los 2 años y medio del gobierno presidido por Fernández Mañueco, les habéis suspendido, ¿no? Es que no se merecen ni un aprobado ramplón, aunque sea haciendo la balanza y diciendo, bueno, esto no lo han hecho, pero han hecho estas otras cosas. Desde mi punto de vista, ni un 4 compensable. No. No porque, a ver, llegamos a este gobierno y llegamos a este momento de febrero de 2022 con una serie de promesas. Y nosotros entendemos que, bueno, que toda promesa electoral es como una especie de contrato con la ciudadanía. Y si no se cumple hay que explicar por qué. Y yo veo qué prometieron en esa campaña electoral. Prometieron una ley para la despoblación, no lo han presentado. Y ya llevamos 2 años y 3 meses. Prometieron una serie de infraestructuras en la provincia de Soria. La carretera de Gómara a Deza y Cigüela. Prometieron la reforma de la carretera que va desde Abajar por Covaleda, o sea, por Molinos, Covaleda, Duruelo, hasta Salas de los Infantes. No la han acometido, ni siquiera han hecho una redacción de proyecto, ni han iniciado el estudio. Prometieron, pues, un montón de infraestructuras, desde por ejemplo, desde Berlanga de Duero a Barcones. Tampoco la han acometido. La variante de Llanguas, tampoco la han acometido. Los 4 centros de salud que son de Almazán, del Burgo de Osma, de San Leonardo de Yagüe y de Soria Norte. Y ni siquiera tenemos unos proyectos encima de la mesa para poder licitar. Entonces, no nos parece que suspenso absoluto ante incumplimiento tras incumplimiento. Y podría seguir hablando de incumplimientos pues mucho tiempo, pero los más significativos, o la Escuela Oficial de Idiomas en Soria, una nueva Escuela Oficial de Idiomas en Soria, una residencia de deportistas en la provincia en Soria capital. Bueno, pues muchos incumplimientos y claro, y ni siquiera hay una expectativa de que en estos 2 años que quedan, o año y 9 meses, se puedan materializar. O sea que yo creo que incumplen las promesas, pues suspenso. Yeah. Yo sé que me vas a decir, Ángel, que de Soria ya tenemos más moral que Alcoyano y que vamos a seguir insistiendo. Pero ¿a qué te crees que es debido esto que comentas? ¿Por qué no nos hacen caso en las comisiones ni en el hemiciclo? ¿Por qué no lo tienen en cuenta? Si tampoco estamos pidiendo ninguna locura. Pues sí, es una reflexión que merece la pena hacer y yo te la voy a plantear de otra manera. Nosotros, hay una de las promesas históricas para la provincia de Soria, de la Junta de Castilla y León, es convertir en autovía autonómica la CL 101, que es la carretera que va entre Almazán y Ágreda. Una carretera muy importante, de mucho tráfico pesado, muy importante porque, para que los ciudadanos se puedan hacer una idea, o los televidentes, es la carretera que usan casi todos los camiones que traen fruta y verdura, desde Murcia o Almería, y que pasan por la frontera de Irún. La usan prácticamente todos los camiones que hacen esa ruta. Bien, una carretera de mucho tráfico pesado y que había que hacerla. Bueno, pues sí, cuando se proyectó en 2008 dijeron que costaba unos 79 millones de euros. Ahora probablemente cueste 180 millones de euros. ¿Vale? A lo mejor en un momento dado la Junta tiene que hacer un esfuerzo económico y planteárselo. Bueno, pues no podemos hacer este esfuerzo económico tan importante en infraestructuras en 2-3 años. Tenemos que planificarlo de otra manera. Pero si en la misma comisión les planteas que hay que poner un radar pedagógico y unos resaltes en Cuevas de Ayllón porque los coches ninguno respeta la velocidad, eso cuesta muy poco dinero y tampoco se hace. Entonces este es el no por el no. Yo pienso que es a lo mejor el no porque lo presenta Soria ya, o el no porque no les importa o no les interesa o no está en sus planes. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que planteábamos cosas que nos decían que no y a los 3 meses lo planteaban ellos. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa que se haga. Eso pasó con unas ayudas que han puesto en marcha para los centros rurales, para los bares de los municipios de menos de 200 habitantes, bares y centros, digamos, de multiservicios. Bien, si nos parece bien que se haga,
nos parece bien que se haga. Bueno, no se lo han requerido a Soria ya, pero por lo menos está el mérito de que nosotros hemos presentado la iniciativa y al final la han recogido. Pues es un no por el no, yo creo que político. Y a veces desanima, pero bueno, yo creo que, como has dicho al principio, tenemos más moral que el Alcoyámono y nos han elegido para que hagamos esto y lo vamos a hacer hasta el último día. ¿Por qué es tan importante, Ángel, que haya una ley de medidas contra la despoblación? ¿Puede ser este el punto cero, el arranque de una política diferente, ¿no? Pues bueno, es importante porque nosotros pensamos que esta es la despoblación en Castilla y León y en las zonas rurales, pero que Castilla y León afecta a una amplia proporción del territorio, pues si no es con un plan de medidas conjuntas, no se puede abordar. Y entonces por eso nosotros presentamos una ley. Y si vemos lo que tienen el resto de comunidades autónomas que sufren el problema de la despoblación, Galicia, Asturias, Aragón, Extremadura, Cantabria, todos tienen ley de despoblación. Todos los afectados por este problema. No es lógico a lo mejor que la tenga Valencia, que no tiene, o Baleares, que no tiene ningún problema de despoblación, pero es que nosotros somos los más afectados por este problema. Castilla y León es la comunidad más afectada y dentro de Castilla y León, Soria, la provincia más afectada por el problema de la despoblación. Y el hecho de no contar con una ley que, por ejemplo, como lo que hemos nosotros propuesto, que cada vez que haya un plan o un programa o una iniciativa tenga que haber un informe de cómo afecta esa medida de la Junta de Castilla y León a la despoblación, o que se garanticen una serie de servicios sanitarios, o que se garanticen una serie de servicios medioambientales, bueno, o simplemente de función pública, de acceso, de empleados públicos y de salvaguardar que los empleados públicos sigan trabajando en el medio rural, pues nosotros pensamos que es básico y por eso la hemos presentado. Y nos sorprende que no la hayan presentado antes ni el propio gobierno, con mayoría absoluta que tenía PP y Vox, ni tampoco ninguno de los partidos de la oposición, porque el Partido Socialista, que la ha reclamado muchas veces, también podía haberse puesto manos a la obra, redactarla y presentarla como grupo parlamentario, que es como lo que hemos hecho nosotros. En el último pleno del Ayuntamiento de San Oloyahue se aprobó por unanimidad una moción para intentar agilizar el tema del centro de las obras del Centro de Salud de San Oloyahue, que parece que tienen la sensación de que está parado. ¿Es así? ¿Crees que esto recobrará vida de alguna manera o esto va a quedar dormido en el limbo? Pues ojalá esa moción, que fue unánime, pues pueda mover conciencias en la Consejería de Sanidad y acelerar el proceso. Ahora, cuando veníamos para Burgos, hemos pasado por delante y hay que reconocer que menos un centro de salud moderno parece cualquier cosa. Y si lo comparamos con otros centros de salud de la provincia de Soria, pues normalmente el de Covaleda o cualquiera por el que puedas pasar, dices, joder, es que San Leonardo necesita esta reforma ya, y la han prometido muchas veces. Hay partidas presupuestarias, pero no para este año 2024, para ejecución plurianual, pero yo creo que en esta legislatura no veremos ni el inicio de las obras, salvo que se pueda presionar de alguna manera a la Junta de Castilla y León para que eso avance. Muchas veces dicen que no hay un plan funcional, que lo primero que hay que hacer es un plan funcional, que necesita ese centro. Pero digo, yo es que he visto cómo son los planes funcionales de los centros de salud, es un documento de 5 folios que dice solamente los despachos y los servicios que tiene que haber en ese centro. Yo creo que es que eso, si se ponen en 5 días lo hacen. Es que yo creo que no hay una voluntad real de agilizar eso. Eso sí, prometido está un montón de veces, ¿eh? Claro. Porque el proyecto todavía no está redactado. O sea, todavía no está redactado el proyecto. Así que al final solo hay la cesión de la finca donde se quiere hacer por parte del ayuntamiento. Con lo cual los plazos, y tienen que redactar el proyecto, tienen que sacar la licitación y tienen que pasar todos los trámites que tenga que pasar, pues esta legislatura imposible. Esta legislatura imposible. Imposible. Salvo que quieran correr mucho. Cuando quieren correr, corren, ¿eh? Sí. Pero ojalá quisieran correr también para esto. No sé. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo, el Partido Popular y Vox han roto por 21 menores no acompañados que venían aquí, porque era un incumplimiento. Me hace mucha gracia este tipo de incumplimientos, porque es que Vox también había podido romper con el PP porque no ha cumplido con su compromiso del Centro de Salud de San Leonardo.
¿qué es más grave? No ha cumplido con el del Centro de Salud de San Leonardo, ni con el de Almazán, ni con el del Burgo, ni con el de Soria Norte, pero tampoco con la radioterapia de Soria o con la finalización de las obras del hospital. Eso parece que a estos partidos mayoritarios no les importa. Les importan 21 niños que vienen desde Canarias que los ha aceptado una conferencia sectorial de consejeros de servicios sociales. O sea que es un poco como que esto de la política al final te deja un poco perplejo sobre los intereses reales de los grandes partidos. Muy bien. Una de vuestras últimas demandas también ha sido que haya cambios en ese mapa de transportes que está elaborando ahora el Ministerio. ¿Por qué son indispensables estos cambios? ¿Por qué creéis que este no se puede aprobar tal y como está? Bueno, el Gobierno de España presentó en 2022 una ley de movilidad sostenible. Como se terminó la legislatura, precipitadamente no se pudo sacar adelante, presentó un proyecto de ley. Y ahora ha vuelto a presentar el mismo proyecto de ley, ahora en 2024. Vale. En ese proyecto de ley se habla de un nuevo mapa concesional de transporte por carretera, titularidad del Estado, que son las líneas que superan la comunidad autónoma, o sea, que van entre comunidades autónomas, y ahí se suprimen una cantidad de paradas impresionante. Bueno, en Soria solo quedan 5 paradas. 5 paradas de servicios de transporte a nivel nacional entre comunidades autónomas, que son Medinaceli y Almazán, Olvega, el Burgo de Osma y Soria Capital. El resto de paradas se suprimen y se supone que se van a compensar con servicios autonómicos de titularidad autonómica, que la Junta va a prestar servicios para que desde otras localidades vayas a esas, que son puntos de parada. Bueno, a nosotros nos parece un disparate. O sea, es un disparate que un autobús pase por la circunvalación de Langa de Duero, un autobús que vaya entre Zaragoza y Valladolid, pase por la circunvalación de Langa de Duero y habiendo viajeros en Langa de Duero, estos se tengan que ir al Burgo de Osma o a Aranda a coger el autobús. Pero es que es más, en la línea de Soria-Logroño, es que va a pasar por delante de la parada de autobús de Almarza y si hay un viajero no lo va a poder coger. Entonces pensamos que esto de la supresión de paradas hay que reconsiderarlo absolutamente y se puede poner sistemas, porque ahora hay tecnología suficiente, como que si hay viajeros pare, si hay algún viajero que haya comprado el billete pare. O sea, se puede hacer muchas cosas. Lo que no parece razonable para articular el territorio es suprimir paradas y dejar Soria con solo 5 paradas de autobuses de líneas nacionales. Nos parece absurdo, no es razonable y no estamos en absoluto de acuerdo y vamos a estar enfrente en todo momento. Además de la Burgos Soria, ¿no? También que vosotros también habéis pedido pues que no se supriman servicios, máxime cuando tenemos a la Junta que ha apoyado ahí, ¿no? En 300.000 euros, parece que son. La Junta de Castilla y León es una línea de titularidad autonómica, porque va entre 2 ciudades de la comunidad autónoma, Burgos Soria, y articula, bueno, curiosamente, una cosa que he de decir, de toda la comunidad de Castilla y León, la ciudad con la que más relación tiene Soria es con Burgos, no con Valladolid, es con Burgos. Es donde más sorianos viven de toda Castilla y León, con lo cual hay mucha relación de sorianos que viven en Burgos, de burgaleses que viven en Soria, pero también mucha relación de servicios sanitarios y de servicios de todo tipo que los sorianos vienen a Burgos a recibir. Bueno, con lo cual es importante esa línea, es muy importante. Y hemos visto la Junta de Castilla y León, como todas las líneas que son deficitarias, la financia. Y nos parece bien, la financia. Y son aproximadamente, en el año 2022, en el año 2023 fueron 300.000 euros anuales. Bien, pues no es razonable que dando 300.000 euros al año a una empresa concesionaria no haya un servicio los sábados. No es razonable. Entre 2 ciudades de la misma comunidad autónoma y que están muy relacionadas entre sí. Entonces, eso es lo que le hemos exigido alguna vez y se han negado. Es algo que además lo piden los propios vecinos de Soria y de Burgos y de todos los pueblos por los que pasa, porque ha habido hasta manifestaciones por eso. Y hace este mismo periodo de sesiones, pues pasó lo mismo porque cambiaron un horario de autobús. El autobús que volvía de Burgos a Soria volvía a las 3, pasó a volver a la 1. Con lo cual,
pues se limitaban mucho los derechos de los ciudadanos que venían de Soria a Burgos, cuando digo de Soria, podía ser a lo mejor de Vinuesa o de de San Leonardo, de algún pueblo del camino. No podían llegar a una hora razonable, o sea, llegaban a las 10, a las 11, y a la 1 ya salía el autobús de vuelta. No les daba tiempo a hacer las gestiones médicas o de cualquier tipo que tuvieran que hacer. Bueno, pues como lo preguntamos en las Cortes, la consejería se dio cuenta y volvieron a cambiar el horario al que estaba anterior. Bueno, pues por una vez algo ha servido de lo que hemos hecho, pero nos gustaría que aquí, que siempre se tratara esa línea con mimo y atendiendo al servicio que presta. O sea, y el servicio que presta es el de movilidad de los ciudadanos, que es muy importante. Porque aquel estudio nacional que había, que decía que teníamos que unir todas las capitales por autopistas o autovías, eso vamos. Bueno, ojalá. Otro tema que en este caso es muy relevante, entre Burgos y Soria, pero entre Soria y Daroca. Hay una autovía, fíjate, en un plan de carreteras de 1957 aproximadamente, una de las principales vías que consideraban importantes para el desarrollo de España era la Santander Mediterráneo, pasando por Burgos, Soria, y llegaba a Daroca, Teruel, hasta Sagunto. Una vía que ellos consideraban importantísima, una vía que sigue siendo muy importante, pero que tiene autovía hasta Daroca y tiene autovía desde Burgos hasta Santander, pero un tramo de... Bueno, de Burgos a Santander todavía no hay, ¿eh? O sea, de Burgos a Santander todavía faltan ahí unos 80 kilómetros todavía, ¿no crees tú que también va...? Pero es una carretera que sería muy importante para el transporte del norte de la península, muy importante. Y a mí me hicieron ver un mapa, un ingeniero de caminos, dice, es que la autopista A7, AP7 o A7, la autovía del Mediterráneo, tiene muy pocas conexiones desde, pues esas que fueran desde el norte de España, desde el Cantábrico hacia el Mediterráneo, prácticamente ninguna. Entonces sería una autovía muy interesante. La llevamos a las Cortes, la aprobaron por unanimidad, pero la aprobaron por unanimidad porque era pedirle al gobierno de España. Ya. Claro, ¿quién se negaba a que eso, quién puede negar que eso sea una necesidad? Nadie, pero claro, hace falta acometerla, hace falta programar, hace falta planificar. Nosotros solo pedíamos un estudio, que se estudiara, se planificara y, bueno, pues en un plazo temporal razonable, no como la autovía del Duero, en un plazo temporal razonable que pudiéramos disponer de esa infraestructura. Ya estaría bien ya. Vivimos, Ángel, un periodo de elecciones. Aquí en Castilla y León, las provincias de Burgos y Soria, pues estas últimas, ni las gallegas, ni las vascas, ni las catalanas no hemos votado, pero sí lo hicimos en las europeas, y en Soria ya, que estaba integrada en esa candidatura de Existe la España olvidada, pues no tuvo ese respaldo que se buscaba. ¿Cómo lo interpretáis esto, Ángel? ¿Creéis que se está desinflando un poco el apoyo al movimiento? Yo, por supuesto, como soy parte de ese movimiento, quiero pensar que no. Yo quiero pensar que no y lo puedo argumentar con que ha sido muy difícil para ninguno de los pequeños partidos de cualquier tipo a nivel español que se presentaban entrar ahí. Al final, el último que ha entrado ha sido la coalición que tenía Coalición Canaria con el Partido Nacionalista Vasco, y hacía falta 280, 290.000 votos. O sea que realmente era un proyecto ambicioso y difícil. A lo mejor ha faltado tiempo para explicarlo porque se montó en muy poco tiempo la candidatura, y a lo mejor ha faltado pues un poco más de presencia mediática o un poco más de una labor de comunicación más eficaz. Hay que aprender de los errores y yo creo que de todas maneras el ciudadano no vota igual en la Unión Europea, al Parlamento Europeo, que a unas elecciones de nivel autonómico, nacional o locales. Eso se ha demostrado. Y bueno, yo quiero pensar que para otras elecciones, ya sean autonómicas, locales o nacionales, pues este movimiento sí que pueda tener chance. Digo movimiento, pero me refiero a movimiento a Soria Ya, por su parte, a Teruel Existe por su parte, a todos estos partidos que formaban esa coalición. Ángel, hemos hablado aquí en esta entrevista de muchas necesidades, pero ¿cuál crees que son las más urgentes para una provincia como la de Soria? Bueno, yo creo que una cuestión que
que podría cambiar el tipo de, bueno, la visión de las empresas hacia un territorio como Soria, serían las ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas que autorizó la Comisión Europea en 2019, que podían estar en 2021, que podían estar en marcha desde el 1 de enero de 2022 y que ahora pues solo están en marcha desde el 1 de enero de 2023 y de una manera muy escasa, casi ridícula. La Comisión Europea autorizó ayudas a las empresas por un importe máximo del 20% de los costes laborales. Lo que ahora tenemos no llega ni al 0,5% de ese importe de los costes laborales. Entonces nosotros pensamos que una apuesta decidida, tanto del Gobierno de España como de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por estas ayudas, podía hacer atractiva la generación de empleo y la instalación de empresas, y eso podría tener un efecto llamada. Y además sería un efecto gota a gota, porque no sería algo inmediato, sino que sería algo paulatino. Hacer atractiva la provincia como generadora de riqueza y de oportunidades empresariales, y que esto se transmitiera. Esa sería una de las medidas que podía a lo mejor hacer cambiar el problema de la despoblación. Pero yo creo que si le preguntamos a los ciudadanos, el mayor problema que ellos viven es la atención sanitaria. La gestión de la atención sanitaria, el hecho de tener cerrados muchos consultorios rurales, el hecho de tener un hospital como el de Soria que tiene muchas carencias, está en obras desde 2007 y todavía no han terminado. Bueno, pues hacer una apuesta decidida por la atención sanitaria, que habría que ver qué hace falta para que no haya falta de profesionales, pues a lo mejor hacer más atractivos esos puestos, claro, con incentivos económicos y también profesionales. Bueno, pues ese sería el camino y la demanda de los ciudadanos. Nosotros es lo que nos transmiten. Los ciudadanos, uno de los mayores problemas es la asistencia sanitaria. Yo creo que todo también nos vendría muy bien lo que es una fiscalidad diferenciada. Nosotros no queremos pagar unos impuestos que en Burgos, que en Madrid, que en Valladolid. Pero sí que es cierto de que yo siempre os lo digo a Chusja, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo una residencia de ancianos y para que me venga una persona de Burgos o Soria, o la pagas más que lo que la pagan en Burgos o no va. O sea, y al final, yo no quiero pagar más, pero ni menos ni más. O sea, quiero pagar igual que en otros lados. Algo justo. Y claro, ya lo dijo Aristóteles. Igualdad es tratar desigualmente a los desiguales. Y aquí hay que tratar desigualmente a los territorios que más están sufriendo. Y eso es por lo que apostamos nosotros. Una fiscalidad diferenciada, como tienen Canarias o como tiene Baleares. Porque al final, ¿qué es Soria en medio de esta península, en un territorio despoblado? Es una isla. Sí. Y quien dice Soria, estoy hablando, o sea, puede que interpretéis que hablo con mucho egoísmo de Soria, pero es que estamos ahí para reivindicar eso. Pero no desconocemos que los problemas que tiene Soria los tienen otras comarcas de Castilla y León y de España. Y por último, Ángel, ¿cómo veis el futuro, ¿no? El futuro de Soria ya, sobre todo? ¿Cómo lo veis? Bueno, ¿Es con optimismo? Pues lo vemos con optimismo. ¿Estáis unidos ahí en esa misma demanda? Bueno, pues el partido está unido, la plataforma ciudadana está unida. Yo creo que hay ilusión por conseguir lo que queremos, y yo creo que además hay ilusión por volver a la calle, porque esto de la política es muy pernicioso. Nosotros siempre dijimos que nos convertíamos en partido político y íbamos a las instituciones como herramienta para conseguir los objetivos de siempre de Soria Ya, de los 21 años que tiene Soria Ya, y que éramos una herramienta. Y entonces tenemos la intención que tenemos ahora es volver a la calle, volver a movilizar y volver a exponer las cosas en toda su crudeza. No tenemos unos representantes ahora mismo en el Congreso y en el Senado en la provincia que estén defendiendo la provincia. Y el hecho de que no tengamos ayudas al funcionamiento más cuantiosas, pues se debe también a los representantes sorianos que están en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, a los representantes de PP y de PSOE. Y el hecho de que no tengamos una autovía del Duero todavía terminada después de 30 años de obras, pues tenemos... tiene culpables y son los que gobiernan, los que dirigen el Ministerio de Transportes. Y así con todo. El hecho de no tener los 4 centros de salud terminados, ni siquiera iniciados,
la culpa también la tiene el consejero de Sanidad y es perfectamente identificable. Entonces queremos volver a eso, a poner nombre y apellidos de los que no están sacando adelante los proyectos de Soria. Pues muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros esta mañana y por explicarnos la cantidad de cosas que hace Soria ya, y bueno, a seguir luchando y a por ello. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, nosotros no vamos a cejar, estamos ahí para eso y hasta el último día. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ángel, y que todo vaya bien. Gracias.